Amigos de Doral, buenas tardes, bienvenidos a Así es, su programa de opinión por la radio comunitaria Doral Voice, su voz. Esta tarde un programa con un gran amigo inteligentísimo, periodista, acucioso y además muy estudioso, que entre otras cosas a mi lealtad como amigo le debo que más nunca vi el programa de Jaime Bailey. Más nunca lo vi y no lo voy a ver más porque no estoy de acuerdo cómo se portó con mi amigo José Hernández. Bienvenido, José. Gracias. Tú sabes que tú eres uno de esos periodistas que a mí me encanta entrevistar porque tú sabes de todo y sabes bien. Bueno, Uno aprende contigo. poco a poco. Vamos a ver cómo nos va porque no, demasiada alabanza. Acuérdate que Bailey empezó así. Así, ya no te voy a correr. Yo tuve 3 negros con Bailey bonitos y un último negro feo. Y te corrió en el me último. corrió, Sí, negros quiere decir los espacios que hay entre... sí, para que no te llamen racista, ¿verdad? Exacto, por si acaso. Politically correct. Ya estás aquí, te viniste de Washington. Me vinieron de Washington básicamente porque se acabó aquello por los momentos. Sí, ¿verdad? Y hay algunas cosas en Washington, pero están por producirse. No se han producido todavía y estamos esperando. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo la experiencia de estar ahí en un gobierno que fue y que no fue, un embajador que fue y no fue, un equipo diplomático que no sacaba un pasaporte? ¿Cómo fue eso? Primero que nada, yo estuve en la OEA, ¿no? En la Organización de Estados Americanos, donde sí hicimos un trabajo Bonito. bastante evidente, o sea, claro, consistente. Nosotros, por ejemplo, volvimos a la Junta Interamericana de Defensa. Primero tuvimos un representante alterno, que tuve la gracia de ser yo. Después tuvimos un representante permanente, que es un general Chirino. Y volvimos al Colegio Interamericano de Defensa. Graduamos tres personas. Una soy yo, en el Máster de Seguridad y Defensa del Colegio Interamericano de Defensa. Inclusive tenemos posibilidad de entrar en el doctorado que abre el año que viene. Además de eso, yo estoy hablando en mi caso, entramos a la Comisión Interamericana de Seguridad, Comisión de Seguridad Hemisférica Interamericana, que la OEA tiene 4 pilares fundamentales: democracia, desarrollo, seguridad y defensa y ¿Anticorrupción? Anticorrupción. No, pero eso por seguridad y defensa. Se me fue uno, democracia. Ese viene, no te preocupes. Pero derechos humanos. Derechos humanos, democracia, desarrollo, seguridad y defensa. Seguridad y defensa, ok. Y en esos temas, nosotros en todos tuvimos mucho espacio y tuvimos mucha consideración. Tuvieron coherencia también en el trabajo. Tuvimos coherencia, claro. También tuvimos un momento en que la izquierda había dejado los espacios. Vino el COVID, que es una cosa que todo el mundo se olvida, como no hubiera pasado. Es una cosa rarísima porque de repente tú tienes una clase con una universidad y nadie se acuerda que hubo COVID 2 años y que dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Eso no pasó. Entonces nadie te dice cómo es que vamos a hacer o qué no vamos a hacer, qué se hizo, qué pasó. Aquí hubo 2 años donde todo el mundo está en su casa, ¿no? ¿Y tú crees que, porque es el tema que quiero darle al programa contigo, porque sé que lo vas a desarrollar perfectamente bien, ¿tú crees que el origen de la hora loca, porque tengo varios programas diciendo eso, que estamos en la fiesta, estamos dentro de la hora loca, que se sucede a raíz de la pandemia y se quedó esa hora loca porque todo cambió? Todo entró como en un receso extraño. Nadie ahora trabaja sino desde su casa, todo el mundo, pero eso también abarcó y cayó en la política, sobre todo en América Latina. ¿Estamos viviendo la hora loca a raíz de esa pandemia o de qué tú crees? Yo creo que estamos saliendo de la hora loca. Yo creo que nos estamos dando cuenta de lo que pasó. Yo creo que hay gente que ya sabe, ya lo dice, que hubo pandemia, que puede volver a haber pandemia, que hay problemas ambientales evidentes en todas partes del mundo. Cuando no hay sequía hay inundación, donde no hay inundación hay sequía. Cuando no hay calor hay frío, cuando hay frío no hay frío. Exactamente. Sí, el mundo está al revés. El mundo está un poco enredado. Y creo que ya estamos en ese sentido entendiendo que la hora loca se terminó, que ya es hora de recoger el cotillón, que hay que poner los cepillos a funcionar, que hay que recoger la casa y empezar a trabajar otra vez. Ahora, vámonos para la hora loca política. Ajá. Porque es que cuando digo que el COVID como que se metió en la política y todo el mundo como que se quedó sin vacunar. Uh-huh. Y entonces todos los días aparece alguien... Por cierto, yo tengo ya 4 vacunas, ¿no? Por si acaso. Contagiada la gente con el tema de la política loca. Y tú te das una vuelta y vamos por favor, a darnos una vuelta por lo que está pasando. Y tú ves, por ejemplo, la hora loca en Venezuela.
La hora loca en Venezuela se ha visto en el último mes más que en los últimos 2 años. Se pasó de tener un gobierno, aunque haya sido lo más malo, como lo quieran llamar, un gobierno que fue reconocido en el mundo, que tuvo un liderazgo, que si lo mal utilizó o lo que sea, eso es otro tema. Pero teníamos una institución que se respaldó en el mundo. Una buena... Y que fue víctima también de la pandemia, porque en el momento que nosotros, el gobierno interino, teníamos el pico, en ese Pasamos momento a un último plano. llegó la pandemia y se acabó todo. O sea, se acabó todo, no el gobierno interino, todos los gobiernos se acabó todo. No hay a dónde coger. Sí, porque es que era la suerte. Hablábamos siempre que el gobierno venezolano estaba en su peor momento cuando se apareció la pandemia y todos los países voltearon hacia la pandemia y se olvidaron de las cosas pendientes. En ese momento nosotros tenemos al presidente Guaidó en Washington, D.C., reconocido por el Congreso de los Estados Unidos y por el presidente de la República al mismo tiempo, uno de los pocos reconocidos por las dos instituciones en ese momento. Y de repente pasó la pandemia y todo se acabó, todo se derrumbó dentro de mí. O sea, de ahí no encontramos otra vez cómo insertarnos en el proceso. Exactamente, pero creo que más bien lejos de insertarnos, las secuelas de esa pandemia, de ese COVID en política, para hacer una analogía, entonces es que ahora están saliendo cosas tan extrañas como esa. Pues no hay, hablan de unidad y no hay unidad. ¿Cuántos precandidatos hay? Puede haber como 35, pero el problema de la unidad no es que, o sea, el problema, primero, Venezuela es un caso muy particular. Nosotros tenemos una tragedia genética, por llamarlo de alguna manera. Histórica, sí. Que es nuestro decreto de guerra-muerte. O sea, españoles y canarios contar con la muerte en cuando seas inocente, venezolanos contar con la vida en cuando seas culpable. Entonces tú tienes situaciones como, por ejemplo, que en la liberación de Colombia, que era Venezuela, Colombia, Ecuador, se murieron 150.000 personas. Y en la liberación de Perú, que era quizá la mitad del tamaño, murieron 5.000 personas. Entonces, exactamente. ¿Cuál es el encarnizamiento? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos queremos menos? ¿Cómo es la metodología? Y nosotros tenemos ese problema del decreto de guerra-muerte. O sea, si Dios no lo quiera, y eso nunca va a pasar, yo me peleo con Silvia. Yo tengo que ver a Silvia morir. Tiene que morirse, exactamente. Exacto. Y Silvia me tiene que ver a mí morir. Exactamente. Y eso no puede ser. Esa no es la circunstancia ni es la necesidad. Y no es la situación que queremos. Entonces, claro, por eso es que la Iglesia Católica también, en el caso venezolano, insiste tanto en el tema del perdón. La valentía del perdón, la valentía de permitirse ese derecho. Es valiente perdonar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero es valiente. Pero es que además, mira, los discursos no son para nada coherentes. ¿Por qué? Porque se habla de que tienen que haber fuerzas nuevas, y esas fuerzas nuevas, ¿quién las dirige? Enrique Capriles, Henry Ramos, Marquina. Son la misma gente que tienen 24 años y más, porque Henry debe tener como 100 años en la política venezolana. Entonces, no es que no sean buenos, ni sean malos, ni que no hagan falta. Yo conocí a Enrique Capriles en 2011, tenía 40, no tenía, 2011. ¿Y en qué año fue diputado? Tenía 40 años, 39 años. ¿Y desde cuándo está que fue el primer vicepresidente joven del Congreso? Tenía como 14 años. Entonces, tenía como 28, 27. Entonces, todo se hace en función de que el candidato tenga que ser yo. El detalle es que ya tiene 55. Entonces, y no solo él, todos ahí. María Corina, él. No hay espíritu de sacrificio Julio, ninguno. Leopoldo, que en mi opinión son grandes líderes, claro, que han trabajado muchísimo, que tienen una coherencia muy grande, que tienen una carga muy grande encima y que lamentablemente les ha tocado vivir. Pero también Chávez descubrió que todos aspiran a ser presidentes y a todos les alimentó eso, pero tienes que acabar con el otro. Y entonces es la segunda parte, no la primera, porque el hecho de que todos queramos ser presidentes no quiere decir que tú tengas que acabar con el otro. Utilizaron la herramienta de que si tú tienes que jugar muñecos sin cabeza, entonces tú no puedes ser porque te está robando José Hernández. Entonces yo tengo que acabar con José Hernández. No con Chávez, ni con Maduro, ni con ninguno. En estos días estuvo de moda la juramentación como vicecontralor de Winston Vallenilla, donde él dijo mal dicho unas palabras indígenas. Unas palabras en Caribe, que Ana Karina Rote, que esas las usaba Chávez. Ana Karina Manco. Esas las usaba Chávez. Esa es una cosa así, una cosa que quiere decir, yo soy indio caribe, y solo nosotros somos gente. Y para empezar, en Venezuela no hay indios caribe, eso se acabó. O sea, quizá habrán alguno que otro descendiente,
Demagogia de la más pura. En Venezuela lo que hay es descendientes de españoles, de pocos indios, porque no había tantos indios como en muchas partes de América Latina, y de mucho negro, porque es el brazo de trabajo que vino. Además Venezuela, y hay que entenderlo así, nosotros éramos una capitanía general, no éramos un virreinato, y era una capitanía general con poca producción, que además tenía derecho a comerciar por separado en relación con el resto Claro, todo era por Cartagena. Todo era por Cartagena, todo era por Cartagena, todo era por Trinidad, todo era por Cuba. Entonces, nosotros éramos una colonia menor. Un patio. Aparte de la colonia menor, eso nos daba libertades para comerciar y para hacer una serie de cosas que nosotros hicimos esas a cosas tiempo. tan malas que fueron tengan que tener vigencia en este momento. No tienen, pero están ahí. Acuérdate que ¿Qué beneficio pasa, tiene esas palabras en este momento? Es decir, yo soy gente y tú no eres gente. ¿Qué es eso? El tema es ese. Lo que pasa es indeleble y la historia nunca se termina. El problema es que tú tienes que saber qué es lo que pasa para ir corrigiendo la historia que no se termina. Entonces, cuando tú asumes ese papel de solo nosotros somos gente y el decreto de guerra-muerte, tú eres incapaz de perdonar, incapaz de aceptar a los otros, incapaz de sacrificarte, incapaz de todo. Por ejemplo, el caso de Rodríguez Torres, que lo soltaron hace 3 días. Es un caso bien interesante, muy interesante. Porque y además para mí es indicativo fuerte del proceso de manipulación al que estamos sometidos los venezolanos, que lo dirige un psiquiatra muy astuto y muy hábil, llamado Jorge Rodríguez, que usa todos los mecanismos de manipulación. Tú sueltas a un tipo que es el esbirro del gobierno, uno de los principales torturadores, generadores de odios y todo un montón de cosas, y ese señor lo pones a leer una lista donde está toda la oposición diciendo que fue la que lo soltó. Agradeciendo a Rodríguez Zapatero y a Gerardo Blay, a Timoteo y a toda esa gente. Ahora explícame por qué esa misma oposición, que en 7 años que llevamos, desde el 2014 llevamos en esto, o sea, 10 años, no han sacado todos los demás. Nada, hay un poco de presos que nadie se acuerda de ellos. Además, mataron presos políticos. Mataron presos políticos. Entonces, en Venezuela hay más de 20.000 personas judicializadas. Entonces, yo que estoy llevando toda esa pela, yo fui el que soltó al tipo, que además es preso tuyo, de tu gobierno, de tu gente. Y yo no. Entonces la oposición se lo agarra para él diciendo, nosotros trabajamos para soltar a Rodríguez Torres. Y no es un preso de los mismos carceleros que le agradeció también. Claro, y si tú estás en un proceso de negociación para sacar preso, tú tampoco vas a decir, no, yo no solté, eso no es culpa mía, yo no tengo nada que ver con eso, yo no quiero soltar ese. Si tú no quieres soltar ese, yo no puedes soltar lo otro. Es que todo es y lo manipulan y nadie sale a apoyar y atacar eso. Y hay un tema que es además una cuestión cultural y casi que global e histórica, que es la hegemonía cultural de la izquierda. La izquierda controla universidades y todo lo que es el proceso cultural general. Y en Venezuela, además, controla hegemónicamente todo lo que es comunicación. Y tú que trabajas en comunicación, en Venezuela, sabes que en Venezuela el gobierno es santa palabra. Sí. Dice lo que quiere decir, calla lo que quiere callar y más nadie tiene derecho a más nada. Todo el mundo creía que Chávez estaba loco cuando enfrentó a los medios. Y los liquidó a todos. Y el que no lo liquidó lo compró. Exacto. Entonces todo estaba ahí. Y siguen liquidando, porque siguen cerrando radio. A los medios que fueron quedando, inclusive de ellos. Porque no es que están cerrando, anteriores medios, no, están cerrando medios que eran de ellos mismos. Y tenemos que escuchar frases como la del hijo del presidente que dice que debiera ser decano de la Facultad de Economía de Harvard. Sí, pues, reconociendo, y nadie ha dicho que él reconoce ahí que manejaban 50.000 millones, ahora manejan 800 millones. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable de que se haya bajado esa renta? Y nadie sale de la oposición a decir nada. Si no fuese por Instagram y la mamadera de gallo que tiene todo el mundo por ahí, nadie se enteraba de eso. En el año 2000, cuando yo regresé a Venezuela a trabajar en la Cancillería, que dice protocolo presidencial, con el presidente Chávez. Y por eso te dijeron que tú eras chavista y por eso te corrió Eso es lo que Bailey. Me recordó Bailey después de 10 años de trabajo que yo tenía como en Cancillería y un regreso al servicio interno como cualquier otro funcionario. Claro, de carrera. En Venezuela se recibían $7 por barril de petróleo, pero se vendían 3 millones de barriles de petróleo diario. Entonces, claro, estaba estrecha la cosa, pero se movía. Pero había plata, sí. El problema es que eso no llegó a ningún lado. Este señor acabó con todo, se comió todo eso. Y aparte de eso, se comió la posibilidad de prestar eso. Y aparte de eso, destruyó todos los sistemas alternativos. O sea, Venezuela era un país que era autosuficiente y exportador de carne de pollo, carne de cerdo.
eso se acabó. Se acabó. Era autosuficiente exportador de arroz, eso se acabó. Toda la producción que hacía iba más allá del crudo, gasolinas, aceite, todo eso se exportaba. Se acabó, nos convertimos en monoproductor de petróleo. Nosotros éramos exportadores de electricidad, eso se acabó. Bueno, no hay luz en Venezuela, Éramos exportadores de electricidad, los primeros exportadores de electricidad del mundo. Hasta los ríos se los robaron. Entonces estamos en el cuento famoso de Emilio Lovera, que él está en el Salto La Llovizna, en uno de los grandes hoteles de la Conaotu, que es un hotel que tiene 60 años y ve la ventana del baño, el Caroní y el Orinoco en conjunción ahí, ese movimiento de agua que parece que es el tercer caudal más grande del mundo, y cuando se enjabona no hay agua. No hay agua en el hotel. Esa situación. Inverosímil eso, de verdad. Eso es lo que... Ese es el país, es una buena definición de lo que es el país. Ahora, y hay una cosa que va más allá. Ni el madurismo, ni el canelismo, por llamarlo, ni el castrismo, tienen capacidad para lograr que los integrantes de sus sociedades tengan lo mínimo. Eso no existe. Pero es que no les importa. No les importa, no están en crisis para gobernar. Porque con una ñapa compran al que sea. No les importa. Puede ser verdad que a ellos no les importa. El problema es que la gente va a ir cada vez en una situación peor, que es lo que está pasando con los maestros. Los que están protestando no son precisamente... Que es la hora loca del momento para el gobierno, en contra del gobierno. Es importante lo que está pasando. Ahí está el Partido Comunista, eso no lo dice la gente. Está metido de cabeza el Partido Comunista. Y los están persiguiendo a los líderes sindicales de ellos. Del Partido Comunista de Venezuela. Y la señora esta, directora del hospital de PDVSA, que decía que los iba a matar y los iba a meter presos, anda protestando también. Exacto. Entonces, eso es verdad, pero es que tienen el control militar. Entonces, pero el control militar llegará un momento que se caerá, porque es igual. Y unos partidos políticos tan pobres que la señora esta que se ha convertido en la nueva... No, pero es que los partidos políticos dependen de la situación nacional. O sea, ¿de dónde van a sacar para no ser más pobres? Pero se paran en un mitin, nadie los quiere a los líderes. Porque la señora esta, Elsa... No llegan al mitin. No llega. Elsa Castillo, ¿qué se llama la señora? La señora morena esta que dijo, por favor, vayan, pero sin bandera. Entonces, bien, pero dijo, vayan. Ajá. Ella dijo, nosotros queremos que ustedes convoquen. Como ciudadanos vayan. Pero vayan. Ahí tú te mides lo poquito que están los partidos. Pero hubo gente. No imagina decirle eso a Rómulo o decirle eso a Jovito, a Caldera en los años 50. No se lo hubieras dicho. Porque ellos estaban ahí liderando por una unidad de un país. Y de ahí sale el pacto de Punto Fijo. Rómulo una vez en Margarita, que es un cuento del viejo Prieto que era famoso, que en paz descanse Luis Prieto lo contaba. La gente le daba papelito para que le pedía autógrafo. Yo no doy autógrafo, yo soy candidato presidencial, yo soy presidente de la República, no soy artista, yo no puedo estar dando autógrafo. Claro, es que eso era, tú te manejas en el Buró Sindical de Acción Democrática en aquel entonces en la calle. Yo vi a Hugo Rafael en Nueva York, en NYU, en la Universidad, en New York University, firmando la Constitución para entregársela a la gente. ¿Qué es eso? Y además que él no es autor de la Constitución. No, pero él era el autor, el padre de la Constitución. No, pero no era. Es un texto. Y entonces ahora tenemos la hora loca va por ahí, por unas protestas bien ciudadanas, bien interesantes, sin un liderazgo definido, sino la gente espontáneamente por fin saliendo. Otra vez. Y tú tienes un presidente de la República que tenía su show de sus 15 años, que tenía que ir para su show de los 15 años, y no porque la derecha le iba a hacer un desplante en Buenos Aires, no fue porque le tenía miedo a las maestras que están en la calle. Y exactamente, y porque no regrese. Y que tenía razón de tenerle miedo, porque no son cuatro gatos. Esa es otra hora loca interesante, la de Argentina. Porque estoy viendo que ahí están, que dan 2 pasos, como los entierros de Margarita, pues dan 2 pasos hacia adelante y 3 para atrás. Y nunca avanzan. Porque tienen una crisis económica muy fuerte, son comunistas pero no pueden decirlo porque el Fondo Monetario les quita el dinero. Está ¿cómo se llama este diputado? ¿Cuál de todos? Bullrich. No, el otro, el del pelo malo. No, sí, ese no me acuerdo el nombre. Es que es un ultraderechista de eso que los tiene pero preocupados con todos los discursos que da. Y Milei, se llama Milei. Y resulta que esa hora loca también... De Gordo Lanata y todos esos personajes. Los tienen apurados. Sí. La gente ya no se cara a la señora Kirchner. Sí. Y bueno, ahora va Lula, que también forma parte de otra hora loca. Que también está muy o sea, hay que entender varias cosas. Argentina es un país muy particular, muy grande, con mucha producción y muy diverso. O sea, no es tan fácil el control de Argentina.
Y lo que todo el mundo creía que a Macri le iban a pasar por encima por la pandemia y por todas las situaciones por la pandemia no, por la situación económica que llevó y que después tuvo la pandemia, lo iban a acabar y todas esas cosas, no lo acabaron tan feo, quedó muy parejo. Y después vino la pandemia y se comió a Fernández, esa es la situación real. Entonces, y Fernández, en el medio de la pandemia y de sus crisis, tuvo que entregar la cabeza de Cristina a los tribunales porque Cristina es ella o yo. Y además es ladrona. O sea, así es sencillo. Una cosa que yo vi en Buenos Aires, estando yo en Buenos Aires, que no sé, por casualidad, a unas monjas recogiendo maletas de dinero de una puerta porque se las dejaban para guardarlas. O sea, eso lo vi, eso se veía en Buenos Aires, se veía en televisión. O sea, no es que no es que hay unas cuentas que no dan, no. Dinero en la calle constante y sonante. Al señor Antonini Wilson lo agarraron con una maleta de esa. Y hay situaciones de ese tipo. Maduro iba a ir a un aeropuerto donde retuvieron un avión venezolano. ¿Le iban a retener el avión a él o no? O sea, porque digan lo que digan, los Estados Unidos están detrás y le tienen la lupa a todo el mundo. Exacto. Entonces todo el mundo te decía a ti. Por cierto, le dijo Chávez, ¿no? En el discurso. Le dijo Chávez, exacto, se equivocó. Una pequeña equivocación. Al lado de Lula, de paso, en el discurso. Entonces, tú vas a ir a esa situación, a la posibilidad que te aprendan, a la posibilidad que todo el mundo te diga cualquier cosa. Un cerro prendido en tu patio. Ajá, y $15 millones el precio en tu cabeza, que todo el mundo decía, no, se lo van a quitar. Este gobierno ya se lo está quitando, se lo quitó, no hay para dónde coger. Ahí están los $15 millones, sí. Ahí está el mismo discurso, ahí está la misma situación, ahí están las mismas sanciones, salvo si... excepciones. Salvo Chevron, porque ahí en el caso de Chevron hubo dos políticas, la de Chevron y la de Exxon. Per se. La de Exxon. Exxon decidió caerse a golpes, junto con Conoco, hicieron unos golpes y ganaron, pero no cobraron. Chevron decidió quedarse, a ver qué pasaba. Y negociaron a favor. Y más o menos está negociando. De paso, le compró a Chevron la deuda y le compró a todas las demás la deuda para irla pagando con esto. Con petróleo, sí. Se pusieron de acuerdo. Y el gobierno no, pues eso no es gobierno. La administración Maduro decidió no cobrarle regalías, no cobrarle impuestos. Tome, llévese. O sea, le regaló eso. Porque los americanos son muy inteligentes en ese sentido. Mis intereses son estos y por ahí voy. Y yo estoy seguro que en la mesa de las negociaciones mira, mi sobrino, Alex Saab, las sanciones, el precio de mi cabeza, todas esas cosas tienen que haber estado ahí. Sí, ahora, pero es otra cosa. Ya te sacó los sobrinos después de condenado y sin levantarle la condena. Exactamente. Pues pero lo soltó, y eso es un mal paso del gobierno americano. Muy malo, muy malo. Digámoslo como lo digamos, eso quedó como que si los Estados Unidos se pasó por el forro a el Poder Judicial. Vamos a verlo matemáticamente. Primero, no les liberó la condena, no los perdonó. Pero están en Venezuela. Espérate, déjame terminar. Son 2. Ya habían cumplido la mitad de la condena, eventualmente le quedarían 2-3 años más, con buena conducta, o abogados y tal, 2-3 años más. Y ellos sacaron 7 personas de Venezuela, donde quedan todavía como 4. O sea, no, desde el punto de vista matemático, la cuenta a mí me resulta. Ahora, ¿qué pasa? Que sí, que hay una que dicen que pero él esperó la condena, cosa que no es Saab, porque a Saab no lo han condenado todavía. No, a Saab le hace falta todavía varios presos. Ya mandó al hermano de Piedad Córdoba. Ya lo entregó. No solo eso, a Saab, aparte del hermano de Piedad Córdoba, todas esas cosas, Saab está en proceso y no lo pueden tocar mientras está en el proceso, porque está en proceso. Correcto. Si lo condenan, depende de la condena que le hagan. O sea, y de los años que le tiren y de lo que le convenga a este país, soltarlo o no. Vamos a estar claros, porque con lo de los sobrinos es, si me conviene lo suelto, si no me conviene no lo suelto. Los sobrinos fue una situación de mucha suerte, donde intervino una Fuerzas Armadas que en ese momento tenían que entregarlo inmediatamente y que además está en proceso de funcionamiento normal, como es el caso de Haití. Si los sobrinos hacen lo mismo en este momento, la negociación no era con el gobierno de los Estados Unidos, sino con los dominicanos. No, sino con los gangs que dirigen Haití. Entonces, claro, esa era otra cosa, y a lo mejor hasta los mataban y uno no sabía. Ni se enteraba, sí. Exacto, y no existían los sobrinos. Porque esos sobrinos los conocían los tíos y los papás, pero no los conocían más nadie. Y
yo siendo ellos me voy con una piedra en los dientes, no ha hecho eso 2 años más tarde, pues ahí, como decimos en Venezuela, se lo tiraban en caldo de ñame y no aparecían más nunca, ni sabía nadie qué pasó. Nada más los papás y los tíos era lo que sabían. Exacto. Entonces eso por un lado. Por otro lado, Haití, por cuestiones migratorias y convenios, tenía que entregarlos inmediatamente. Los entregó, los condenaron, los metieron en la cárcel y los tuvieron ahí hasta que hubo este proceso. Pero la liberación hay que leerla. O sea, ahí no hay perdón de condena. Ellos están en proceso de condena y los Estados Unidos se reservan el derecho de capturarlos en cualquier momento. Lo que pasa también, José, yo te entiendo tu parte demócrata en esta conversación y yo entiendo que tú no puedes tirarle muy duro a tu gobierno demócrata. Pero Biden es pro esos gobiernos. No. El progresismo ese se parece bastante a lo que ellos defienden allá abajo. Es igualito. No. Porque hasta en Cuba el matrimonio, y yo no estoy en contra de nada de eso, me importa un pito nada de eso. No. Pero todas las cosas, el Black Lives Matter, el otro, la Antifa, todas esas cosas las utilizó este gobierno para ganar elecciones. Esa estupidez del woke, que yo mismo la digo así como una estupidez del woke porque no me gusta. A mí no me gusta. Me parece un mercadeo que no tiene sentido. O sea, sí, demagogia, aprovecharse de la raza y de la envidia para que estos negritos hagan lo que les dé la gana. Y ni siquiera, o sea, porque pobrecito tampoco lo dejan hacer lo que le da la gana y tampoco es verdad. Y tampoco salen de la situación en donde ha estado sometido toda la vida. Es que les conviene que se queden ahí. No sé si les conviene. Porque yo te utilizo cuando me haga falta. Y es igualito que está haciendo el chavismo. No puedo llegar a eso porque no. El chavismo necesita pobres y necesita miedo. Sí. Así están ellos. Aquí el racismo es duro contra esos pobres gente. Yo no sé, no puedo llegar ahí a ese nivel, pero lo que sí creo es que el gobierno de Maduro no es un gobierno progresista jamás. El gobierno de Díaz-Canel no es un gobierno progresista jamás. Yo te recomiendo 2 libros de Leonardo Padura, como Polvo en el Viento, y la última novela, Personas Decentes. Ahí queda molido el gobierno de Díaz-Canel. O sea, eso es un desastre. Ahí no hay progresismo. El gobierno de Maduro y el gobierno de Díaz-Canel. Son unas dictaduras democráticas. No, ni siquiera. Porque se esconden, bueno, por lo menos en Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. En mi caso personal, yo los catalogo tanto a Cuba como a Venezuela como gobiernos arterioscleróticos. Esos son gobiernos con reumatismo, con arteriosclerosis, son gobiernos enquistados, son gobiernos que no pueden moverse. Pero son gobiernos. Pero y no hay un antídoto ni hay nadie que lo frene. Y hay otra parte de la equivocación. Pudieran ser gobiernos si tuvieran control del territorio y control de la nación, y no lo tienen. No lo tienen ni lo ejercen. Entonces, ¿que no tienen control? No. ¿En Venezuela no tienen control? No tienen control. Entonces, ¿quién lo tiene, José? Las bandas y una serie de cosas. Bueno, y eso es. Alguien maneja eso. Alguien maneja eso. ¿Por qué las bandas son las que controlan? Porque un gobierno los dejó, los autorizó a eso. Pero el gobierno, ¿tú crees que tenga la capacidad de controlar esas bandas? Porque ahí no pareciera. Totalmente de acuerdo con Bukele. Bukele dice, si usted no lucha contra la corrupción, los asesinos, las drogas, es porque usted está en el gobierno y usted es cómplice de ellos. ¿Y eso no se te parece un poco a lo que está pasando ahí abajo? Pero una diferencia muy grande. Bukele tiene la cosa... No, en la definición que él da no se te parece a lo que está pasando abajo. O sea, si tú no luchas contra la corrupción, si tú no luchas contra la droga, si tú no luchas contra la banda, yo te voy a decir una cosa peor. Y lo voy a decir aquí. Oye, ¿qué día es hoy? 24 de enero. Ajá. Gloriosa fecha de ayer. Ajá. El 24 de enero del 2022, yo voy a... 2023. Yo tengo que decir que es muy posible que en la liberación de Cuba, que va a ocurrir, y la liberación de Venezuela, terminen generándose una suerte de maras. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de gente que no va a tener nada que hacer, que va a estar en otra parte del mundo y que va a generar un proceso criminal que viene generándose porque estos gobiernos, al igual que el gobierno salvadoreño en su momento, al igual que el gobierno nicaragüense y los centroamericanos en su momento, convirtieron a la inmigración ilegal, en un arma de guerra. Entonces te generaron todo ese proceso y aparece la Mara Salvatrucha, la Mara 1040, no sé cómo es el nombre. Y los trenes de Venezuela, hay como 20 trenes ahora. De Aragua, las organizaciones criminales brasileñas que tienen todas relaciones entre sí. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Bukele puede ocurrir, que mucha gente se lo critica y hay gente que se lo aplaude, va a ocurrir en algún momento en nuestros países. Y digo Cuba y Venezuela, los dos.
Yo sí creo que eso va a pasar. Yo Es que ya en un país no soportan más eso. Exacto. Y te lo voy a decir por una razón muy simple. Todos los días hay una Petra, una Carmen, una María, un José, un Carlos que va a comprar un pan en Caracas o en La Habana. Y cada día es más difícil comprar el mismo pan. Sí. Entonces cada vez es más complicado. Y cada vez Carlos, José, María, Petra. ¿Cómo puede estar un país que un tequeño sea más barato en Madrid que en Valencia? Ajá.